Bien, vamos a continuar entonces con la clase de líquidos, las generalidades. Vamos. Y vamos a ver desde donde estábamos, que es acá. Acá observamos en esta fotografía una fotografía de pulmón, una microfotografía de pulmón en donde vemos los alveolos pulmonares que se observan acá, los capilares y las venas pulmonares, y en el medio, dentro, ocupando el espacio que tendría que estar ocupado por el aire, vemos una sustancia eosinofílica, como dice acá, que es el agua, el líquido de tipo transudativo. ¿Sí? Dice que el edema consiste en la extravasación y acumulación de líquido en el intersticio. En el caso del pulmón, el edema suele ser consecuencia de la insuficiencia del corazón para bombear correctamente sangre, lo que produce un remanso retrógrado de sangre en las venas pulmonares. Esta congestión sanguínea se traduce en un aumento de la presión hidrostática de las venas, con el consecuente transudación. Ustedes saben las características que tiene el líquido transudado, ¿sí? Al espacio alveolar. El edema se aprecia como una sustancia eosinofílica de aspecto homogéneo en el interior de los alveolos. Es lo que se observa ahí. También conocemos la fisiopatología del síndrome nefrótico, que ustedes saben, ¿no? Que se da como consecuencia de una lesión glomerular. ¿Esto qué pasa? Aumenta la permeabilidad de la membrana basal. Ustedes ya saben cómo está constituida la membrana basal o la barrera de ultrafiltración glomerular por células epiteliales de los capilares, la membrana basal y los podocitos. Cuando se altera entonces estas membranas selectivas, se pierde justamente proteínas, porque se pierde la selectividad de esta membrana. Por lo tanto, empiezan a atravesar esta membrana sustancias que antes no atravesaban, ¿sí? Por su diferencia de peso. No solamente sobre diferencia de peso, sino que fíjense que el proceso inflamatorio que rodea a este proceso de lesión glomerular, dado por la presencia de los linfocitos T, las citoquinas, todo esto genera la pérdida de las cargas negativas con la distorsión de estos poros, ¿sí? Los podocitos, sobre todo de la membrana de ultrafiltración glomerular, lo que genera un aumento de la proteinuria, o sea, de la pérdida de proteínas por orina. Como consecuencia de esto, entonces, el paciente cursa una hipoalbuminemia, una disminución de la concentración sérica de albúmina. Y esto lleva entonces a que haya una presión oncótica plasmática disminuida, lo que genera un edema gracias a un proceso de tipo transudativo, un líquido transudativo. Por otro lado, se ve un aumento en las síntesis hepáticas de lipoproteínas, una disminución de la actividad de lipoproteína lipasa, LPL, lo que genera un cuadro de hiperlipidemia que acompaña a estos pacientes. Además, hoy en día se vio que se genera un estado de hipercoagulabilidad o de un estado de protrombótico. ¿Por qué? Porque cuando se pierden proteínas, no solamente se pierde albúmina, sino que se pierden otras cosas. Fíjense, se pierden inhibidores de la cascada de la coagulación, como la antitrombina 3, ¿sí? Que era la que inhibía las serinoproteasas. Y por otro lado se estimula la síntesis de otros factores de la coagulación, sobre todo el factor 5 y el factor 8, que son los cofactores de la coagulación. Entonces estamos en un proceso en el cual tenemos una disminución de los inhibidores de la coagulación, pero a su vez tenemos un aumento de los activadores, es decir, un aumento de los cofactores de la coagulación. Y eso lleva a un proceso de hipercoagulabilidad. Y no solo eso, sino que también aumentan otros factores, como por ejemplo aumenta el fibrinógeno, disminuye la fibrinolisis, porque también se pierden los inhibidores, se pierde el plasminógeno, es decir, se pierde justamente los activadores del plasminógeno, ¿sí? Entonces eso genera un cuadro de un aumento de la posibilidad de formación de coágulos y una disminución de la fibrinolisis. Bueno, síndrome nefrótico, acá sería nefrótico entonces, pero bueno, este es el nefrítico, acompaña de hematuria, cilindros hemáticos en orina, edema, que no está generalizado porque es nefrítico. Recuerden que el nefrítico es una pérdida selectiva de proteínas,
donde tenemos proteinuria pero no masiva, y el edema no es generalizado, o sea, no hablamos de amasar. Por otro lado tenemos azoemia, o sea, aumento de la presencia de productos nitrogenados de desecho del plasma, oliguria, ausencia de eliminación de orina o inducción de las micciones urinarias, hipertensión leve, bueno, inflamación de los glomérulos, como habíamos dicho. ¿De qué hablamos? De todo lo que estábamos diciendo anteriormente. Hoy se ve que en estos síndromes, como el síndrome nefrótico, tenemos un estado de hipercoagulabilidad, como vimos anteriormente. Vamos a charlar sobre esto que está ocurriendo acá en las dos diapositivas que están totalmente escritas, que son sacados de un trabajo de investigación que a mí me gustó mucho y los quiero compartir con ustedes. Fíjense lo que dice. Hoy se sabe y acepta que el síndrome nefrótico es un estado trombofílico o estado de hipercoagulabilidad. Esta conclusión se basa en la demostración de niveles elevados de fibrinógeno y otros factores de coagulación en plasma, aumento de la generación de tromboplastina, que recuerdan que eso activaba la vía extrínseca de la coagulación, y la trombocitosis, es decir, aumento del recuento de plaquetas. Posteriormente, al conocimiento de estos datos, Kaufman y colaboradores sugirieron que el estado trombofílico asociado al síndrome nefrótico es una consecuencia de la pérdida del anticoagulante endógeno antitrombina 3. Recuerden que habíamos dicho anteriormente, se pierde porque hay un aumento de la permeabilidad de la membrana de ultrafiltración glomerular en la orina como resultado de un aumento de la permeabilidad selectiva de la membrana basal glomerular a esta sustancia. En general, estos mecanismos caen en dos categorías: o pérdida urinaria de proteínas que previenen la trombosis y aumento de la síntesis de factores que promueven la trombosis. Dijimos que aumenta la síntesis de los activadores, o sea, los cofactores de la coagulación, ¿sí? Entonces, se encontró que en el 40 al 80% de los pacientes con síndrome nefrótico tienen niveles circulantes reducidos de antitrombina 3, porque lo está perdiendo, debido a la pérdida urinaria de este anticoagulante. O sea, un inhibidor, ¿no?, fisiológico de la cascada de la coagulación. Los niveles de proteína C y S también parecen reducidos en pacientes con síndrome nefrótico. Recordarán ustedes que eran inhibidores de los cofactores, aunque estos hallazgos no han sido encontrados tan consistentemente. Las alteraciones de los factores que promueven la trombosis se han mostrado tanto entre las proteínas procoagulantes como entre las proteínas fibrinolíticas. La activación de la coagulación en pacientes con síndrome nefrótico se acompaña de niveles aumentados de factor 5 y factor 8, los cofactores de la coagulación. Factor de von Willebrand, fibrinógeno y alfa-2 macroglobulina, probablemente debido a un aumento en su síntesis. ¿Sí? No solamente hay disminución de los inhibidores, sino aumento de la síntesis de los factores. Se cree que el aumento de estas proteínas de alto peso molecular son el reflejo de la síntesis aumentada de reactantes de fase aguda. Recuerden, la PCR, el fibrinógeno, el reactante de fase aguda de tipo positivo. La hiperfibrinogenemia, en particular, es producida por un aumento en la síntesis hepática como respuesta a la hipoalbuminemia, ¿sí? Este aumento de fibrinógeno promueve la agregación plaquetaria, proveyendo el sustrato para la formación de fibrina. Aumenta la viscosidad de la sangre y promueve la agregación eritrocitaria. Bien para formar el trombo. La leve trombocitosis y la hiperreactividad plaquetaria también acompañan al síndrome. La hiperreactividad plaquetaria, que se ve en el 70% de estos pacientes, es multifactorial y se atribuye a niveles aumentados del factor de von Willebrand, hiperfibrinogenemia, hipercolesterolemia e hipoalbuminemia. La hipoalbuminemia produce un aumento de la biodisponibilidad de ácido araquidónico. Recuerden ustedes que será el sustrato para la síntesis de prostaglandinas prostaglandinas y prostaglandinas y tromboxano A2, ¿sí? Particularmente. Y recuerden ustedes que estaba regulado en su metabolismo por la ciclooxigenasa. Y esa ciclooxigenasa era inhibida por la aspirina, recuerden eso. Aumenta la sensibilidad. Bueno, entonces esto lo que hace,
liberado por las plaquetas, este ácido araquidónico, o sea, los metabolitos en realidad del ácido araquidónico. Aumentan el reclutamiento de otras plaquetas a un trompo en formación y el crecimiento con resultado de un menor umbral para la agregación plaquetal. O sea, las plaquetas se agregan más fácilmente. Agregación es, como ya saben ustedes, ¿no? Un paso de la hemostasia primaria. La hipercolesterolemia aumenta la sensibilidad de las plaquetas a sus agonistas, promoviendo su activación, y la terapia con estatinas reduce la agregación plaquetaria, disminuyendo el riesgo de trombosis venosa en pacientes con síndrome nefrótico. Recuerden ustedes que las estatinas se utilizaban en las hipercolesterolemias, porque inhibían la hidroximetilglutarid reductasa. Y recuerden ustedes que cuando se medicaba con estatina en un paciente, ¿qué se tenía que evaluar? Las CPK, porque podían llegar a producir rhabdomiólisis en los pacientes, la terapéutica con estatina. Respecto a la fibrinolisis, el síndrome nefrótico se asocia con una disminución de los niveles de plasminógeno circulante. ¿Vieron? O sea, está inhibida fibrinolisis. Esta disminución de plasminógeno se acompaña de un aumento de los niveles de inhibidor del activador del plasminógeno, el PAI-1. ¿Sí? O sea, un efecto antifibrinolítico. Y del inhibidor del alfa-2 plasmina. Todos los cuales conspiran entonces para empeorar el clearance de fibrina, o sea, romper la malla de fibrina y promover la persistencia del trombo. ¿Sí? Esto es lo que genera entonces este cuadro de hipercoagulabilidad hidrotrombótico, ¿sí? O sea, un estado de, como decía anteriormente, como decía en esta diapositiva, trombofílico, ¿sí? El síndrome de Acá observamos entonces el ácido araquidónico que en presencia de la ciclooxigenasa genera entonces el tromboxano A2 y las prostaglandinas, los leucotrienos, ¿sí? Que en presencia del ácido acetilsalicílico inhibe la ciclooxigenasa y toda esta vía se detiene. Fíjense que el tromboxano A2 es un agregante plaquetario y vasodilatador. Entonces, si yo inhibo la ciclooxigenasa, inhibo la síntesis de tromboxano e inhibo la agregación plaquetaria, ¿sí? Entonces, por eso, la aspirina es un antiagregante plaquetario. ¿Recuerdan? Bien. Bueno, y esto es proliferación de células musculares lisas. Bien. Ahora analicemos un poquito los fluidos de cavidades estériles. ¿Qué son los fluidos de cavidades estériles? Son líquidos obtenidos de cavidades biológicas que normalmente no presentan contaminación bacteriana. Ejemplo, el líquido cefalorraquídeo, el líquido amniótico, el líquido articular, el líquido pericárdico, el líquido seminal, el líquido abdominal o ascítico, ¿sí? El líquido pleural, entre otros líquidos. Estos líquidos nosotros los vamos a analizar en el laboratorio porque van a dar información relevante al médico sobre los procesos fisiopatológicos que están ocurriendo en el paciente y que están generando este aumento de líquido en estas cavidades, ¿sí? Muchos de estos líquidos, como el líquido cefalorraquídeo, el líquido amniótico, el líquido articular, son líquidos normales que se encuentran en una determinada cantidad y con una composición definida, formando parte de las cavidades del organismo, ¿sí? Pero hay situaciones en donde la composición y la cantidad de estos líquidos va a cambiar y esto me va a facilitar el estudio justamente del proceso fisiopatológico que está cambiando las características y las cantidades de estos líquidos que se acumulan en estas cavidades, ¿sí? Por ejemplo, un proceso inflamatorio, por ejemplo, un proceso canceroso, o por ejemplo, una diferencia de presión, tanto hidrostática como coloidosmótica, ¿sí? Que pueden llegar a generar que cambien las características físico-químicas del líquido y que cambien la cantidad de líquidos que se va a encontrar en estas cavidades. Bueno, fíjense que dice que estos líquidos de cavidades estériles pueden estar alterados de múltiples formas, en procesos inflamatorios, en procesos infecciosos. Los parámetros bioquímicos y los parámetros físicos de estos líquidos van a cambiar como consecuencia de estas alteraciones, muchas veces. La presencia de células, de los tipos celulares, la cantidad y los tipos de células van a cambiar
en estos líquidos, cuando son patológicos sobre todo, y otras cosas que nosotros vamos a estudiar, tanto parámetros químicos, físicos como citológicos vamos a estudiar, y vamos a ver qué cambia, ¿sí?, de estos líquidos. Bien, hay otras alteraciones específicas que pueden ser indicativas de patologías específicas, como por ejemplo la presencia de una enzima, ¿sí? Como vamos a estudiar más adelante, en el líquido pleural, la adenosina deaminasa, que se relaciona mucho con tuberculosis, ¿sí?, el aumento de adenosina deaminasa. Muy bien. Si hablamos de líquidos biológicos, vamos a hablar de líquidos estériles, como estábamos viendo anteriormente, que se encuentran en situaciones normales en estas cavidades porque están cumpliendo una función adecuada, como el líquido articular y el líquido cefalorraquídeo, y los líquidos de derrame. Estos líquidos se generan como consecuencia de una alteración, tanto mecánica como inflamatoria, ¿sí?, que aumentan su volumen en estas cavidades y generan un daño en el órgano, ¿sí?, una dificultad de funcionamiento de estos órganos. Y son el líquido asístico abdominal o peritoneal, el líquido pericárdico o el líquido pleural. El líquido articular también en situaciones como por ejemplo una sepsis o una infección de tipo bacteriano en las articulaciones, una artritis bacteriana, puede aumentar, ¿sí?, de tamaño, puede aumentar en su volumen, ¿sí? De hecho, se ven como las rodillas, sobre todo, mucho más inflamadas y mucho más agrandadas, así como consecuencia de un aumento del volumen de este líquido articular. Además que también aumenta o cambia sus características, tanto físicas como químicas y citológicas. Así que vamos a analizar en algún momento cuando hablemos de líquido articular. Bien. Estudio físico, citológico y químico del líquido pleural. Entonces ahora vamos a estudiar en lo que resta de este video, que lo estoy haciendo por tercera vez, son las 5 de la mañana, me he levantado, así que estoy con ustedes, así que piensen que ustedes cuando se pongan a escuchar este video, yo voy a estar durmiendo, no me molesten por favor. El estudio físico-químico del líquido pleural. El líquido pleural es un líquido que se observa, que se encuentran entre las pleuras. Cumple un rol fisiológico, que es la de lubricación para acompañamiento del proceso de mecánica ventilatoria, ¿sí?, de inspiración-expiración. ¿Sí? Normalmente, como vamos a hablar en un ratito, tiene unas características físicas, químicas y citológicas normales, obviamente, que cambian ante un proceso fisiopatológico, ¿sí?, en donde pueden aumentar. Siempre vamos a hablar de un aumento de la colección de líquido en esta cavidad, que es la cavidad pleural, ¿sí? Y el estudio de este líquido nos va a hablar de las posibles alteraciones que generan entonces el aumento de esta colección de líquido en esta cavidad, ¿sí? Y es una herramienta muy importante para el diagnóstico y seguimiento de los pacientes que están cursando muchas enfermedades que generen una colección de líquido en esta cavidad con ciertas características. Recuerden, o de trasudado o de exudado. Entonces, las pleuras son dos membranas, una membrana serosa de origen mesodérmico que recubre ambos pulmones, el mediastino, el diafragma y la parte interna de la cavidad torácica. La pleura parietal es la más externa, en contacto con la caja torácica, el mediastino y la cara superior del diafragma, mientras que la pleura visceral es la parte interna en contacto con los pulmones. La cavidad delimitada por ambas tiene un espacio de 10 a 20 micras de espesor, que en condiciones normales, fíjense, alberga de 10 a 15 mililitros de líquido, simplemente. Es muy poquito líquido. Cuando aumenta este líquido ahí, entonces hay un derrame y dificulta el funcionamiento del órgano, que en este caso es fundamentalmente el pulmón. Acá observamos entonces las dos capas, la pleura parietal que está en contacto con la caja torácica, y la pleura visceral, que está en contacto directamente con el parénquima pulmonar.
Acá observamos nuevamente el parénquima pulmonar, el espacio intercostal, las costillas, la pleura parietal, la pleura visceral y en el medio el espacio pleural, en donde se encuentra en condiciones normales este líquido en un volumen muy pequeño, fíjense de 10 a 15 mililitros o 20 mililitros, con características físicas, químicas y citológicas definidas en su fisiología, ¿sí? Porque cumple una función específica. Acá vemos nuevamente, fíjense, la pleura, acá tenemos todos los alveolos pulmonares, y vemos la pleura. Está en contacto directo con el parénquima pulmonar. ¿Qué células vamos a encontrar? Las células que generan estas dos pleuras. La pleura está formada por dos capas. Tanto la capa visceral como la capa parietal es un conjunto de células, fíjense, planas, muy características, que se llaman células mesoteliales. Ahora les voy a mostrar una foto. Las células mesoteliales son una de las células más hermosas que tiene la citología, creo yo. Ahora van a ver, muy características de células mesoteliales, y que son estas células que revisten las pleuras, ¿sí? Tanto la parietal como la visceral. Y que en condiciones normales van exfoliando, se van liberando al espacio intrapleural, porque la pleura se va renovando, ¿sí? Como un tejido epitelial normal, ¿sí? Muchas veces esta exfoliación se debe también a la hipercelularidad de la pleura, o por ejemplo a procesos cancerígenos que generan acumulación o crecimiento excesivo de estas células en procesos como por ejemplo mesoteliomas, que vamos a ver más adelante. Entonces acá ven los núcleos de las células mesoteliales de las pleuras. Estas células se encuentran tanto en la parietal como en la visceral. Nuevamente, espacio intercostal, las costillas, pleura parietal, pleura visceral, espacio pleural, alveolos pulmonares, o sea, parénquima pulmonar. Y acá vemos cómo se genera este líquido. Este líquido se genera con un ultrafiltrado del plasma. Esta filtración se genera tanto por la pleura parietal como por la pleura visceral. Pero fíjense que el drenaje, o sea, ¿cómo se genera este líquido? Es un ultrafiltrado del plasma. En condiciones normales, tanto la pleura visceral como la pleura parietal permiten una filtración del plasma sanguíneo, ¿sí? Que viene de los capilares. Entonces, ¿qué filtra? Y un líquido con ciertas características, pobre en proteínas, pobres en células, ¿sí? Simplemente eso, con características físicas, químicas y citológicas definidas. Este líquido que se filtra rápidamente es drenado a nivel de las venas, sobre todo de la pleura parietal, y el exceso que puede llegar a quedar, para que siempre se mantenga un volumen fijo de 15 a 20 a 25 mililitros, es drenado por los capilares linfáticos. Recuerdan ustedes que eran como los que reclutaban el exceso de líquido que se generaba como consecuencia de la filtración del plasma, y volvía nuevamente a la circulación sanguínea a nivel de las venas yugulares y subclavias. ¿Recuerdan? Donde el tubo torácico llegaba a la circulación sistémica, o volcaba su contenido a la circulación sistémica. ¿Sí? Esta ultrafiltración, recuerden ustedes que se da justamente por diferencia entre las presiones hidrostáticas y oncóticas entre el plasma y el espacio intrapleural. ¿Sí? Y eso permite entonces un juego en donde todo lo que se filtra, la mayoría, casi todo lo que se filtra, nuevamente se reabsorbe a nivel de las venas, y también en el exceso se debe absorber a nivel de los túbulos de los vasos linfáticos. Acá vemos la célula mesotelial, que es una célula muy linda, una célula con un núcleo bien en el centro, bien grande, una cromatina laxa, un citoplasma bien definido, no hay vacuolas, aunque acá parece bien, un citoplasma con un borde bien definido, un núcleo con un borde bien definido, un nucleolo que puede ser prominente, pueden estar o no, muchas veces se observan, y son células que pueden aparecer sueltas o unidas. Recuerden que están formando parte de la pleura, ¿sí? Y que en condiciones normales se exfolian, se liberan, ¿sí? Al espacio intrapleural, y nosotros podemos detectar en el examen
microscópico de estos tipos de líquidos. ¿Sí? Fíjense, una célula mesotelial muy común. Esto está tenido con germes. Consideraciones fisiológicas del líquido pleural. Sirve de nexo entre la pared torácica y los pulmones, las pleuras. Facilita los movimientos de las estructuras intratorácicas, por lo que yo le decía, particularmente de los pulmones en el proceso de la mecánica ventilatoria. Ambas serosas, la parietal y la visceral, actúan como membranas semipermeables. Por ende, existe un equilibrio dinámico entre la formación y la reabsorción de líquido pleural, que se mantiene por el juego de las presiones hidrostáticas y coloidosmóticas entre las membranas, y recuerden además la presencia de los capilares linfáticos que toman el exceso de líquido que ha quedado filtrado y retoman la circulación sistémica a nivel de las venas supravelludas. ¿Recuerdan? El líquido pleural es un ultrafiltrado plasmático procedente de ambas hojas pleurales y su reabsorción se realiza por vía linfática en su mayor a través de la pleura parietal, con un flujo de intercambio diario de solo unos pocos mililitros al día, que es lo que permite la renovación de estos 15 a 20 o 25 mililitros que se encuentran en este espacio intrapleural. ¿Sí? Bien, acá vemos lo mismo, algunas características. Es un ultrafiltrador del plasma, incoloro, no es incoloro, es un líquido amarillo, ahora vamos a ver en la diapositiva siguiente, y con pocas células, acelular, en condiciones normales. ¿Sí? Se forma y reabsorbe constantemente. En el espacio pleural existe aproximadamente 10 mililitros, 15 o 20 mililitros de líquido pleural. Posee una baja concentración de proteínas porque es un ultrafiltrador del plasma, entonces es baja la cantidad de proteínas. Su principal componente es el ácido hialurónico producido por las células mesoteliales. En el líquido pleural normal, entonces, es normalmente de color cetrino, y acá están las características adecuadas. Fíjense, amarillo claro, transparente y con pocas proteínas, mínimas células mesoteliales que están presentes. Siempre vamos a encontrar células mesoteliales en el líquido pleural, y generalmente es un control de calidad. O sea, sí, tenemos que ver por lo menos alguna célula mesotelial. Algunos macrófagos, algunos leucocitos también, pero muy poco. Fíjense que el recuento de células, acá, esto tómelo con pinzas, después lo vamos a ver de los consensos nuevos, son pocas células, esto no. Pongan que son 100 a 150 o 250 células por milímetro cúbico. Si estas células son leucocitos. A diferencia de lo que estábamos viendo anteriormente, son leucocitos lo que nosotros contamos. No contamos células mesoteliales. Las células mesoteliales las vemos. Y muchas veces evaluamos las características de estas células mesoteliales. ¿Cómo están? ¿Son normales o son atípicas? Que nos van a dar información si son atípicas. Pero lo que contamos en cámara de Neubauer, lo que vamos a ver más adelante, son los leucocitos. ¿Sí? El pH es el pH del plasma, recuerdan, alrededor de 7,30, en ultrasudado normal, y tiene un volumen, bueno, de 0,13 más o menos 0,06 mililitros por kilogramo de paciente. La concentración de proteínas es de 1 a 2 gramos por decilitro, muy baja. La concentración de LDH es muy baja. ¿Por qué? Porque la LDH es una proteína muy grande que no atraviesa fácilmente la membrana las membranas mesoteliales, las membranas parietales y viscerales de las pleuras, por lo tanto, no hay gran contenido de LDH en el líquido pleural en condiciones normales. La concentración de glucosa es similar a la plasmática, porque es un ultrafiltrado del plasma, por lo tanto, entonces su concentración es la misma. Y fíjense que la LDH es menos del 50% de la concentración plasmática, la que encontramos en el líquido, ¿sí? Justamente porque esta permeabilidad de las membranas es muy selectiva, deja pasar ciertas sustancias, pero no la mayoría de las proteínas. Dijimos que fíjense, tiene una concentración en el líquido de 1 a 2 gramos por decilitro. Bien, acá se observa entonces cómo se ve en una radiografía acá de la acumulación de líquido pleural. Fíjense, el pulmón, acá tenemos el pulmón sano, y acá tenemos el pulmón con el agua que se ha generado como consecuencia del derrame pleural. Fíjense, acá se observa la radiografía normal, y acá se observa cómo vemos los pulmones con agua. Fíjense que esta parte blanca que se observa es acumulación de agua. Entonces el médico
mediante esta radiografía, detecta la presencia, además de la auscultación, ¿no? Detecta la presencia de líquido en los pulmones, que es lo que está generando en el paciente muchas veces la dificultad para respirar, la disnea, y esto entonces genera que tome una decisión en cuanto a el drenaje de este líquido, y parte de ese drenaje de líquido lo envía al laboratorio para el análisis, para ver qué características físicas, químicas y citológicas tiene este líquido, para analizar cuál es el proceso fisiopatológico que desencadena la acumulación de líquido en el espacio cerebral, ¿sí? Es muy importante para el diagnóstico del paciente. Bien, ya los voy a dejar, espero que este video se grabe. El derrame pleural, entonces, como nosotros dijimos, puede tener dos características. Puede ser un exudado o puede ser un trasudado. Recuerden ustedes que un trasudado tiene que ver con alteraciones mecánicas, ¿sí? Diferencia de presiones hidrostáticas y coloidosmóticas. Mientras que un exudado tiene que ver con procesos inflamatorios, infecciosos, por cáncer. Fundamentalmente, estas son las consecuencias más simples de un exudado, ¿sí? Con características físicas, químicas y citológicas totalmente distintas del exudado y del trasudado. Podemos tener neumotórax, es decir, presencia de aire en la cavidad pleural, hemotórax, presencia de sangre en la cavidad pleural, o quilotórax. El quilotórax es la presencia de un líquido quiloso, ¿sí? De la linfa, porque se rompen los vasos linfáticos y vuelcan todo su contenido, el líquido linfático, a la cavidad pleural, y entonces observamos un líquido con características quilosas, blanquecino, lleno de triglicéridos, aumento de la concentración de triglicéridos. Bien, mecanismos de la producción del derrame pleural. ¿Cómo se genera este derrame pleural? Ya esto lo sabemos, pero lo vamos a leer e interpretar. El derrame pleural se produce cuando hay un desbalance entre la producción y la absorción del líquido pleural. ¿Estamos de acuerdo? Hay un desbalance entre la producción del líquido pleural y la reabsorción. No se reabsorbe lo que se produce, o todo lo que se produce. Y esto se puede dar por aumento de la presión hidrostática, al elevarse las presiones de los capilares, de la circulación pulmonar, como la insuficiencia cardíaca congestiva, que analizamos hace un rato, o la sobrecarga de volumen. Se produce un aumento del volumen de líquido. Se filtra más líquido, porque aumenta la presión hidrostática. O por un descenso de la presión oncótica, fíjense, como en el síndrome nefrótico y en la extrema desnutrición. Ustedes saben que la desnutrición se asocia con hipoalbuminemia. Si ustedes recordarán alguna vez cuando han visto fotos de chicos desnutridos del África, en donde las panzas, el abdomen de estos chicos están muy agrandados. Esto tiene que ver con la acumulación de líquido en la cavidad abdominal. Como consecuencia de la desnutrición extrema que están sufriendo estos pacientes, tenemos una hipoalbuminemia. Eso redunda en una disminución de la presión oncótica, y eso permite entonces la salida de líquido al espacio abdominal, con la consecuente formación de este proceso que se llama ascitis, que lo vamos a evaluar más adelante, ¿sí? Tanto el aumento de la presión hidrostática como el descenso de la presión oncótica generan un trasudado, ¿sí? Con características físicas, químicas y psicológicas distintas. Un trasudado, diferencias por características mecánicas, ¿sí? Y fíjense después, aumento de la permeabilidad de la microcirculación pleural. ¿Qué es lo que se deduce, o lo que se produce, cuando las pleuras se ven afectadas por procesos patológicos como un proceso inflamatorio o por tumores? ¿Sí? Que son las dos consecuencias más factibles de que genere un aumento de la permeabilidad de las membranas pleurales, que no es selectivo. Entonces, este líquido tendrá características de exudado, ¿sí? Características psicológicas, físicas y químicas totalmente distintas a lo que sería un trasudado. Alteraciones del drenaje linfático, fíjense, se compromete la reabsorción de líquido. Es típico en derrames tumorales, recidivantes o persistentes. Si existe rotura, como les contaba, ¿sí? Un derrame quiloso del conducto torácico, secundario a tumores, cuando hay una obstrucción de los conductos
los conductos linfáticos como consecuencia de la presencia de estos procesos tumorales, que recuerden que los procesos tumorales lo que generan son masas que obstruyen justamente la circulación linfática y la circulación sanguínea, y entonces eso dificulta el retorno, ¿sí?, de este líquido que sea ultrafiltrado a la circulación sistémica. Por traumatismos o postquirúrgicos, ¿sí?, que se generan estos quilotórax, que se rompen los vasos linfáticos y se vuelca este líquido con características particulares, blanquecino, con gran contenido de triglicéridos, que es la linfa. Y el movimiento de fluido desde el peritoneo, fíjense, a través de los vasos linfáticos diafragmáticos y puntos diafragmáticos de pequeños tamaños, en donde hay una diferencia de presión hidrostática que se genera desde el abdomen, ¿sí?, desde lo que serían los capilares o los vasos abdominales, que se traduce a, entonces, un aumento de la presión hidrostática a nivel de los vasos pulmonares, y eso genera la acumulación de líquido, la salida de líquido y la formación del derrame cerebral, ¿sí? Muchas veces los pacientes con cirrosis hepática, con cirrosis, no solamente tienen la acumulación de líquido a nivel abdominal, sino que también a nivel de las pleuras, ¿sí?, que complica mucho más el cuadro del paciente. Por último, por el día de hoy, vemos la toma de muestra, la toracocentesis. La toracocentesis es la toma de muestra de líquido pleural, la hace el médico, es una intervención quirúrgica menor, y fíjense lo que se hace. Se palpa el espacio intercostal por la espalda del paciente, esto es seguido generalmente por imagenología, y con una aguja, con una jeringa heparinizada, se pincha el líquido, la pleura, el espacio interpleural, y se toma el líquido. Muchas veces los líquidos se toman para el laboratorio simplemente, y se envía rápidamente al laboratorio, en condiciones adecuadas como vamos a ver en la clase que viene, o muchas veces se coloca un drenaje, ¿sí?, en donde se tiene que drenar el líquido, porque, les digo, está ocupando un espacio que dificulta el funcionamiento del órgano, en este caso el pulmón. El análisis de los líquidos biológicos, de los líquidos de punción, es una determinación de guardia, por lo tanto es de urgencia. No se puede guardar el líquido y analizar más adelante. ¿Por qué? Porque según va pasando el tiempo se va deteriorando la composición citológica y la composición química del líquido, y entonces, a lo largo del tiempo, la información que nosotros podemos tomar o obtener de este líquido no va a ser representativo del proceso fisiopatológico que tiene lugar en el paciente, ¿sí? Y los datos que nosotros podemos brindar al médico van a ser, en todo caso, erróneos, y no van a servir para poder diagnosticar y seguir al paciente. Por eso siempre los líquidos de derrame lo van a encontrar como una determinación del laboratorio de urgencia y emergencia o laboratorio del lugar. Bien, ¿cuáles son las indicaciones de toracocentesis? Tiene que ver con el tamaño del derrame, utilizando radiografías, como decíamos, y auscultaciones muchas veces. Se debe evaluar el volumen presente. En volúmenes pequeños, la extracción de líquido no compensa los riesgos que toma el paciente. Pues yo le decía, es una cirugía menor, si la toracocentesis. Por lo tanto, hay que tener en cuenta si es que los riesgos que va a sufrir el paciente como consecuencia de la acción médica van a ser adecuados para el diagnóstico o van a ser compensados por el diagnóstico o la utilidad que vamos a encontrar del análisis físico, químico y citológico y bacteriológico de este líquido, ¿sí? La localización de los derrames. El derrame bilateral, que son más comunes en insuficiencias cardíacas congestivas, generalmente no se realiza la toracocentesis. Sí se realiza en derrames unilaterales, o sea, cuando en un solo pulmón hay derrame. Pero van a ver que en función de esto, en la clínica,
Si es que tenemos derrame en los dos pulmones, también se hace la toracocentesis. Es más, se hace el drenaje. ¿Sí? Estos pacientes se los trata también muchas veces con diuréticos, ¿sí? Para eliminar el exceso de agua que están reteniendo a nivel pulmonar y a nivel de toda el intersticio, porque también muchas veces cursan con edemas, ¿sí? Estos pacientes. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Como dice acá abajo, en los pacientes con trastornos de la coagulación, que estén coagulopáticos, que tienen tiempo de protrombina bajo, o sea, en segundos prolongados o porcentaje de actividad bajo, o que estén plaquetopénicos, fíjense con recuento de plaquetas menores a 50.000. ¿Por qué? Porque en esta toracocentesis el paciente puede sufrir un riesgo de hemorragia. Entonces, en este caso, el beneficio que puede llegar a tener el paciente del estudio de este líquido que vamos a obtener puede ser mucho menor que el riesgo que va a sufrir el paciente como consecuencia de la punción en un estado de hemorragia, ¿sí? En un estado prohemorrágico. ¿Esto qué tenemos que hacer entonces previamente? Por eso es importante que en el laboratorio previamente les va a llegar muchas veces un tubito para hemostasia, para evaluar entonces cómo está el TP y el KPTT de este paciente, y le van a pedir las plaquetas del paciente para evaluar si es que hay riesgo o no hay riesgo de hacer la toracocentesis. Si hay riesgo, bueno, se lo tratará a estos pacientes primero para regular todo esto que está alterado, sobre todo dándole, por ejemplo, plasma rico en plaquetas o dando plasma fresco para que entonces aumente el tiempo de protrombina, porcentaje de actividad o el KPTT, que están alterados. Y una vez que llegamos a los valores normales o nos acercamos a los valores normales, entonces estaría indicada realizar la toracocentesis y ahí sí se envía el líquido al laboratorio. ¿Sí? Si no, es como que estaría contraindicado, ¿sí? Porque el riesgo que va a sufrir el paciente es mucho mayor que la información relevante que podemos obtener de este estudio. Bien, hasta acá entonces la primera parte del líquido pleural. La clase que viene vamos a continuar con la etapa preanalítica y el análisis del líquido pleural, y continuaremos con otro líquido, que seguramente será el líquido no. Bueno, nos vemos nos hablamos el viernes. Por favor.